Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Ángel Lara Otaola, soy doctor en ciencia política y tengo más de 10 años de experiencia en materia electoral en distintas organizaciones como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Instituto Nacional Electoral y más recientemente el Proyecto de Integridad Electoral de las universidades de Sydney y de Harvard, del que vengo a hablarles el día de hoy. Ok, el Proyecto de Integridad Electoral es una iniciativa académica independiente entre las universidades de Sydney y la Universidad de Harvard, la primera en Australia y la segunda en Estados Unidos, que se dedica a contestar tres preguntas básicas. Uno, ¿en qué casos las elecciones cumplen estándares de integridad electoral? Dos, ¿qué pasa cuando estos estándares de integridad no se cumplen? Y tres, ¿qué podemos hacer para mejorar y fortalecer la integridad electoral? El proyecto está dirigido por la doctora Pippa Norris de la Universidad de Harvard y se compone por un consejo de expertos, expertas y organizaciones que nos apoyan. Entre ellas está IDEA Internacional, cuya base está en Estocolmo, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales en Washington, D.C., Global Integrity, la Organización de Estados Americanos, entre otras más. Y bueno, les dije ya lo que hacemos, es tratar de fortalecer la integridad electoral alrededor del mundo. Bueno, ¿y qué es integridad electoral? En términos generales se refiere a normas globales y convenios internacionales que son aplicables de manera universal a lo largo del ciclo electoral. Bueno, esto suena súper complicado y bastante abstracto, entonces vamos desempacando. Uno, normas globales y convenios internacionales. Ok, ¿qué incluye la integridad electoral? Va desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, hasta recientes resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y estas normas, estos convenios internacionales, de lo que nos hablan es de grandes principios de lo que debe tener una elección para ser considerada libre y limpia. Es decir, tienen que ser auténticas, tienen que ser periódicas, las personas tienen derecho a votar y ser votados, el voto debe de ser secreto, también se debe de cumplir el principio de una persona, un voto, y por supuesto respetar derechos y libertades de expresión y de asociación. Dos, esto es aplicable universalmente porque se trata de grandes acuerdos internacionales, es decir, no son instrucciones o mandatos hechos desde Nueva York, Washington o Bruselas, sino que han sido firmados y ratificados para la mayor parte de los países del mundo. Por eso son resoluciones de Asamblea General de Naciones Unidas. Y tres, esto se refiere a que es integridad electoral a lo largo del ciclo electoral. Es decir, no solamente se enfoca a la jornada electoral o al día de, sino lo que sucede antes, durante y después. Es decir, es la etapa preelectoral, las campañas, el día de la votación y después la transmisión y comunicación de resultados y la resolución de disputas electorales. Son estas tres cosas lo que implica la integridad electoral. Bueno, ¿por qué es relevante? Bueno, primero te voy a decir qué es lo que medimos. El índice de percepciones de integridad electoral, como les dije, va más allá de la jornada electoral. Entonces, se integra por 11 componentes diferentes que van desde el registro de votantes hasta la resolución de disputas ya pasada el día de la jornada. Entre estos 11 componentes podemos contar el registro de votantes, la distritación, que se refiere al tamaño y delimitación, fronteras de las áreas donde tú vas a elegir a tus candidatos y candidatas. En México, por ejemplo, tenemos 300 distritos de mayoría relativa para diputados y diputadas, y bueno, es asegurarse que estos sean equitativos. Distritación, financiamiento de campañas, acceso a medios, el procedimiento electoral, el desempeño de las autoridades electorales, el conteo de los resultados, en fin, son 11 componentes que además están integrados por distintos indicadores para tener una medición mucho más precisa. Son 49 indicadores en total y cada componente se divide en varias cosas. Por ejemplo, el registro electoral tiene 3 indicadores para medir la inclusión, la seguridad y la precisión del registro, del padrón electoral. Una de las preguntas, indicadores, es si hay personas que fueron excluidas del padrón electoral. Otra es si se encontraron errores, omisiones
en el padrón, es decir, si este es preciso. Y la otra es si en el padrón electoral están incluidas personas que no deberían de estar votando. Se hacen estas 3 preguntas a expertos y a partir de eso se integran los indicadores y el componente. Bueno, y esto lo hacemos desde julio del 2012 hasta la fecha en la mayor parte de los países del mundo. Son países con más de 100,000 personas. Y para el último ejercicio, que fue la versión 5.5 del índice de percepciones de integridad electoral, se entrevistaron a alrededor de 2,200 expertos en alrededor de 160 países a nivel mundial. Y este índice lo pueden descargar en el vínculo que está apareciendo en sus pantallas. Eso es lo que medimos. ¿Por qué es importante? Uno, es porque va más allá de la jornada electoral. Muchas veces las personas piensan en integridad electoral como lo que ocurre ese domingo donde la gente va y vota. Pues no, eso se incluye, pero esto va mucho más allá de eso. 2, también va más allá de lo que nosotros entendemos como organización electoral. No solamente son aspectos técnicos de ubicación de casillas, de centros de votación, de materiales de tinta, de transmisión de resultados. Incluye otras cosas que van mucho más allá de eso y que normalmente escapan del control de los órganos electorales. Pensemos en los medios en una campaña electoral o las finanzas y el manejo de los ingresos y egresos de los partidos políticos. Por eso es importante. Y finalmente es bastante confiable porque hemos hecho pruebas estadísticas y hemos detectado que nuestro índice de percepciones de integridad electoral tiene un gran nivel de correlación con otros índices e indicadores internacionales como aquellos de democracia liberal y de democracia electoral hechos por VIDEM, que es Variedades de Democracia, o por otros índices como el de Freedom House. Entonces, para recapitular, este índice es importante porque va más allá de la jornada electoral, va más allá de la organización, es bastante completo. Y 3, es confiable porque lo hemos comparado con otros índices de democracia y elecciones a nivel internacional. En América, curiosamente, a veces en México y en otros países de la región somos muy críticos de cómo hacemos las cosas y decimos que las hacemos muy mal. Y tal vez eso es bueno porque nos estamos comparando con los mejores, pero al mismo tiempo hay que reconocer las cosas buenas que salen de esta región. En el índice de percepciones de integridad electoral, justamente el continente americano ocupa el segundo lugar a nivel internacional mejor posicionado en integridad electoral, solamente atrás de Europa Occidental, donde nos llevan la delantera con muchos años de organizar elecciones. Pues después de América Occidental, siguen las Américas, después Europa del Este, después Asia Pacífico, después Medio Oriente y África del Norte y finalmente el resto de África. Entonces, en una comparación internacional, en América no estamos tan mal. A ver, pero hay que verlo con detalle, porque en América tenemos de los países mejor ubicados a nivel internacional como en los países peor ubicados. Por ejemplo, Costa Rica es de los países clasificados más alto en América y además es el 5º nivel internacional en integridad electoral. Por otro lado, Nicaragua, por ejemplo, es uno de los peores evaluados en América Latina y también es el 143, una cosa así a nivel internacional. Entonces, si bien en el promedio en general América Latina y América están bien, hay que hacer distinciones. Entre los países mejor evaluados, como lo mencioné, está Costa Rica, pero también está Uruguay y está Canadá. Y dentro de los peores evaluados, en términos de percepción de la integridad de sus elecciones, están Nicaragua, Haití y Venezuela. Otra precisión que debemos de hacer es temática. Hay algunos temas en los que a la región le va bastante bien y otros temas en los que a la región no les va tan bien. ¿En qué nos va bien? Nos va en procedimientos electorales, nos va en conteo de votos y en esos aspectos técnicos de la organización de elecciones. Es decir, dónde va a estar el centro de votación, la credencial, la identificación que yo voy a presentar, los controles de seguridad para asegurarse de que yo solamente vote una vez, el material de las urnas, etc. ¿En qué cosas no nos va tan bien? Bueno, en leyes, las leyes que hacen los congresos en los distintos países no necesariamente son las más equitativas, las más justas, en distritación y sobre todo en medios, y el peor regional es el financiamiento de las campañas.
Pensemos en escándalos recientes en Brasil, en Guatemala, ¿no? La empresa Odebrecht, eso también impacta un poco o mucho en la percepción de los procesos electorales. México, en este contexto, tiene un nivel de integridad similar al de países como Colombia, Panamá y Estados Unidos. A ver, la perspectiva para las elecciones 2018 en México en materia de integridad electoral, tomando en cuenta lo que dije antes, es que, bueno, nosotros a veces somos muy autocríticos, como lo dije antes, y somos muy duros, pero México tiene un buen nivel de profesionalización y de calidad y solidez en sus procedimientos electorales. Además, sus instituciones electorales tienen recursos suficientes y el talento y la experiencia para sacar adelante la elección más grande de la historia que se viene. ¿Y por qué? Y esto de hecho está corroborado por el índice de percepciones de integridad electoral. Hay mucha solidez en los procedimientos electorales. Y eso nosotros somos testigos de ellos cuando vamos a votar, cada domingo que nos toca hacerlo. Porque tenemos una credencial para votar con muchos candados de seguridad, porque esa credencial se verifica, se corrobora con una lista nominal donde también estamos, se entinta nuestro dedo, las urnas son transparentes, incluso hasta está regulado el tamaño, el grosor de la boca de la urna, creo que son 4 milímetros, para que no se pueda meter más que una boleta. Pero no solamente es el día de la jornada electoral, hay muchas otras cosas más que nos hablan de la solidez de nuestros procedimientos. Y, por ejemplo, son elecciones muy observadas. Son, en primer lugar, organizadas por ciudadanos seleccionados aleatoriamente a partir de su mes de nacimiento y la primera letra de su apellido. Y además de eso, por si fuera poco no confiar en nuestros vecinos, tenemos que en cada casilla están representantes de todos los partidos políticos asegurándose de que las cosas se hagan bien. Entonces no hay forma, con esta representación múltiple, que se favorezca a uno o a otro partido. Entonces, en resumidas cuentas, los votos que están en las urnas son los que efectivamente la gente depositó y los que están ahí se cuentan y se cuentan bien. Y como lo dije, esto se corrobora por el índice de percepciones de integridad electoral. En materia de registro electoral, procedimientos electorales y conteo de votos, tenemos, que son 3 de los 11 componentes, tenemos scores bastante altos, incluso de los más altos en América. No solamente en América Latina, sino en América. Habiendo dicho esto, también hay áreas débiles, que son áreas débiles que no necesariamente caen en el ámbito de la organización electoral o de las autoridades electorales, y son principalmente 2: medios de comunicación y financiamiento de las campañas. A ver, el índice de percepciones de integridad electoral, ¿qué es lo que mide? En financiamiento mide, por ejemplo, si los partidos rinden cuentas de manera transparente, si los gobiernos locales o nacionales usan recursos estatales indebidamente en las campañas o no, y si hay un acceso equitativo a los recursos públicos y a recursos privados. Y en términos de medios, lo que se mide es que si las televisoras hacen una cobertura balanceada, si los periodistas también reportan las noticias de manera imparcial, etc. Entonces, como vemos, son cosas que escapan a lo que nosotros normalmente entendemos como electoral o de organización electoral. Es decir, el Tribunal Electoral o el INE o la FEPADE no se dedican a esas cosas, no pueden controlar si un partido político decide financiarse legal o ilegalmente, o si un partido político decide, queriendo o no queriendo, rebasar sus topes de campañas. Tampoco puede controlar si un noticiero en televisión o en radio decide darle mayor cobertura a una candidata o a otro candidato. Entonces es algo que tenemos que tener mucho en cuenta cuando evaluemos nuestras elecciones en el año 2018. El índice de percepciones de integridad electoral y la integridad electoral va mucho más allá de la jornada electoral, va mucho más allá de la organización electoral y va mucho más allá de la organización de elecciones. Es un entramado de componentes y de actores que incluyen, sí, autoridades electorales, pero también medios de comunicación, partidos políticos, candidatas y candidatos y hasta los legisladores, que son los que dan el marco legal con el que se van a organizar y llevar a cabo las elecciones. Gracias y hasta la próxima.